Bueno, para dar continuación a nuestra jornada del día de hoy, quisiera hacer la presentación de la arquitecta Ana Elvira Vélez. Arquitecta, buenos días. Buenos días, Cristian, y todos los participantes del simposio. Bueno, Ana Elvira es arquitecta de la Architectural Association School of Arquitectura de Londres. Tiene una amplia experiencia en el diseño de vivienda colectiva, 2.000 viviendas construidas y espacio público, distinciones en bienales nacionales e internacionales, ganadora del premio Germán Samper-Génico, Bienal Colombiana del 2004 por La Playa Apartamentos con el arquitecto Juan Echeverry, premio Diseño Urbano y Paisajismo en la Bienal Colombiana 2010 con el Jardín Botánico de Medellín, mención en la Bienal Colombiana de Arquitectura 2014, segundo lugar y mención en la Bienal Colombiana de 2018, jurado en varios concursos nacionales y de la séptima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2010, conferencista de eventos nacionales e internacionales, docente de la maestría en procesos urbanos y ambientales Urban EAFIT 2014 al 2016 y consultora para Urban EAFIT, donde lidera la línea Casa Entorno. Arquitecta Ana Elvira, buenos días. Es un placer para nosotros realmente contar con su acompañamiento en este segundo simposio internacional en estudios de arquitectura y ciudad en la Universidad del Tolima. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Pues quisiera agradecerte a ti y en nombre pues a la universidad por esta invitación y abrir un espacio académico que es muy importante para hablar sobre un tema pues que quiero traer hoy, que es pues el de la precariedad habitacional que tenemos no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Hay un problema pues gigantesco y donde siempre se habla pues sobre políticas públicas, accesibilidad y restricciones y normativa, pero no pensamos realmente que es esencial. Entonces, hoy quiero como compartir con ustedes, voy a compartir pantalla para poder iniciar con ustedes la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que están viendo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora. se ve y se escucha. Viendo. Voy a minimizar esto. Bueno, pues escuchando porque entré pues tarde a la presentación de Ventura, de Daniel, y pues realmente es bonito saber que pensamos muchas cosas similares. Y pues cuando hablaba de los espacios intermedios, pues la charla yo la he denominado así, porque realmente el espacio intermedio, como lo entiendo yo, es una estrategia de diseño y puede volverse importante, digamos, en cómo se solucionan los proyectos, digamos, de vivienda. Entonces, como les decía, realmente la preocupación siempre ha sido en el mundo de pensar el tema de la vivienda, pero lo miran en temas normativos, miran las restricciones económicas y la accesibilidad, pero nunca se hacen la verdadera pregunta. Y la verdadera pregunta para mí es un poco cuando me refiero a esta frase. Dice, una de las necesidades básicas del ser humano es morar. Una de sus actividades es habitar, es conectarse, aunque sea temporalmente, con un lugar en el planeta que nos pertenezca y al cual pertenezcamos. Esta frase está en el libro de Yuanichiro Tanizaki, y digamos esta frase me parece hermosísima porque realmente la esencia es entender dónde pertenezco. O sea, la palabra pertenecer se vuelve clave en el desarrollo de lo que estamos haciendo. O sea, un lugar para vivir tiene que ser adecuado para la persona. Entonces tiene que tener una cualidad en el sentido de que las personas se conecten y se sientan parte de. O sea, no es una cosa que yo produzca como un zapato, sino que hay un sentido de habitar que es fundamental. Y para esto siempre me parece importante, aunque todos, digamos, la mayoría de los estudiantes son de aquí de Colombia y sabemos dónde estamos, pero es fundamental entender el contexto donde estamos, ¿cierto? Debemos saber que Colombia está pues en la esquina de Sudamérica, y digamos, el trabajo donde competo mi trabajo pues será Antioquia, que es un territorio bastante extenso con una topografía muy compleja,
donde tenemos realmente cordilleras que nos atraviesan de sur a norte. Tenemos ríos importantes como el Cauca, el Magdalena o el Atrato, digamos en este caso, y el mar. Y estas topografías nos generan unas, digamos, apropiaciones por partes urbanas que entienden esa geografía. Entonces tenemos aquí un pueblo peque, Puerto Nare, o digamos Arboletes. Entonces son condiciones urbanas que se adaptan perfectamente al territorio. Entonces, cuando muestro esto, quiero explicar que la arquitectura tiene que entender este contexto porque cada municipio, cada entorno tiene unas condiciones geográficas y climáticas importantes que hay que entender y observar. Entonces, cuando hablamos de la vivienda, pues ahí viene otra segunda pregunta. ¿Cuál es el valor de la vivienda en la construcción de la ciudad? Y la reflexión es cuando viajamos por el mundo, por el país, visitamos pueblos, realmente la imagen de esos municipios, de esos pueblos, lo da el 80% que es la vivienda. O sea, la vivienda es fundamental en la imagen y en la identidad de un lugar. Entonces, como estamos hablando de vivienda colectiva, interés social, prioritaria, lo que la quieran llamar, ella realmente es la identidad de una ciudad. Y si tenemos que solucionar y construir vivienda, debemos entender cuál es la identidad que queremos construir. Y para mí, pues esta imagen es muy bonita. Voy a mover esto, no están dejando ver por acá. Es muy bonita porque Josep Bohigas, arquitecto español, alguna vez pues varias veces he estado con él y ha venido aquí a Medellín, y en una conferencia que hablaba sobre también la vivienda, decía esto: si la ciudad fuera una paella, pues obviamente un plato español, la vivienda sería arroz. Y yo creo que eso es muy importante porque, o sea, los mariscos serán los equipamientos, bibliotecas, las calles, etcétera, pero el arroz es el resto de toda la textura. Y por eso es tan importante realmente entender que la respuesta a la vivienda nos va a construir la imagen de una ciudad, la ciudad que deseamos. Entonces, aquí pues entro como a la parte como dura del problema, y es un tema de datos. Realmente, digamos, cuando uno entiende en Colombia el 32%, es que suena una barbaridad, ¿cierto? Tiene una vivienda precaria o no tiene vivienda. O sea, esto es una situación muy compleja. Luego tenemos unos temas de déficit cualitativo y cuantitativo. Tenemos 2,5 millones de viviendas de déficit cualitativo, o sea, que carecen de una buena calidad o por temas estructurales o están hacinados o no tienen servicios públicos, etc. Y 1,3 millones de casas que no existen para las familias. Pero digamos aquí lo interesante es entender estos dos números. Casi que el cualitativo es 2 veces más grande que el cuantitativo. Y yo siempre me he reflexionado por qué sucede eso. Y a veces pienso si es que cuando se soluciona el cuantitativo es tan malo, tan regular, que realmente impacta sobre el cualitativo. Entonces ahí es nuestro, digamos, deber como arquitectos de cómo debemos hacer con todas las limitantes que hay, porque las limitantes son innumerables. Aquí no hay plata, pues, o sea, es uno con las uñas haciendo una solución de vivienda que se pueda dar dignamente, para que la respuesta que se da a este déficit cuantitativo no llegue a impactar lo cualitativo. A este lado, digamos, en Colombia ustedes saben que el límite para una vivienda de interés social son 135 salarios mínimos, ¿cierto? Ese es el tope para que una familia pueda acceder a unos subsidios. Pero ¿qué pasa? Este es el tope realmente, pero la realidad es que la población nuestra, o sea, la población de estratos más bajos del 1 y del 2, solamente pueden llegar a pagar el 80%, llegar hasta este punto. Si logran tener todos los subsidios, no solo de gobierno, sino de caja
de compensación familiar. Si no tienen de caja, realmente pues esta rayita se baja un poco más. Entonces ahí también hay unas dificultades grandes en la accesibilidad de la vivienda, porque digamos como arquitectos a veces soñamos y pensamos que podemos, bueno, hacerlo hasta acá arriba, pero lo importante es poder que las personas lo puedan comprar. Entonces aquí también hay un tema que está ahí inmerso, lo pongo al frente porque me parece importante entender los datos, pero como arquitecta, esto lo dejo aquí, está en el subconsciente, sé que lo tengo que solucionar, pero no es el punto de partida. El otro punto importante a entender es que los proyectos de vivienda colectiva, hay tres, digamos, entidades o actores que trabajan en ellos, que es el gobierno, los desarrolladores privados o las cajas, y pues hay varios programas para desarrollar los proyectos. Digamos, en esto no me quiero detener, pero sí explicar que todos los actores desarrollan pues, los proyectos y estas iniciativas siempre han mirado el tema del déficit cualitativo y hay una necesidad por bajar ese número que producen una vivienda sin un hábitat adecuado. O sea, son proyectos que desarrollan una vivienda como producto, independiente a su funcionalidad, su relación con el contexto, y nunca conforman buenos barrios ni buenas ciudades, ¿cierto? Siempre están pensando en reducir el déficit cuantitativo, lo cual, cuando yo veo esta imagen, creo que impacta realmente al déficit cualitativo. Entonces, el reto no es repetir una unidad ya sea de 50, 60, 80 y hasta hablo de estratos más altos, N veces, sino que el reto es migrar a un concepto más holístico de la vivienda y realmente acoger la diversidad de hábitos de las comunidades y preservar una identidad especial y construir lugares con identidad. ¿Y cómo se logra esto? Identificando, teniendo una identidad territorial de dónde estamos trabajando y identificando los espacios intermedios para construir nuevos lugares. ¿Qué quiero decir con identidad? O sea, es muy distinto construir un proyecto de vivienda en Medellín a un municipio que tiene 3.000 o 4.000 habitantes, ¿cierto? Entonces aquí hay que entender cuál es la escala adecuada para lograr tener una solución diferente a una solución, digamos, muy urbana y a una, digamos, un poco más rural, aunque es urbana, indudablemente. Y el segundo es entender las formas de habitar. O sea, en los últimos 20 años ha habido pues un proceso de globalización gigantesco donde hemos conocido los arquitectos del mundo entero. Y hablo de que caímos por mucho tiempo en querer ser globales. Y cuando ahora hablaba el conferencista anterior, Ventura, sobre lo local, es muy importante lo local, es que tenemos que tener identidad propia, pero no quiere decir volverse costumbrista, sino más bien de reinterpretar los valores que tenemos nosotros. Entonces, en Medellín, en Antioquia, que creo que puede suceder en muchas partes del territorio colombiano, pero cada uno tiene su identidad. Hay formas de habitar que son muy particulares. Para nosotros son fundamentales, por ejemplo, los balcones. Balcones como vemos en esta fotografía, un balcón corrido o balcón prominente, pero también está el hecho de la terraza, o sea, de la última losa de la casa que posiblemente sea para el hijo, para construir un apartamento sobre él, pero también es el lugar para hacer un asadito, para conversar con los amigos o para mirar las estrellas. Esos espacios son fundamentales. O por ejemplo en esta fotografía, ven aquí a mano derecha, ven que la calle es muy empinada, pues estos esquicios de manera de acceder, que son un tema funcional, pero también son soluciones y espacios intermedios, ¿cierto? Que es entre acá y allá, que no solamente solucionan el acceder, pero son lugares que son ni de adentro ni de afuera. Son como que si la piel de la fachada se espesa completamente, tiene un espesor que diluye ese adentro y ese afuera.
Están las escaleras, que también conectan los desniveles, los cores o puntos fijos de los edificios y los patios. Entonces, todos estos espacios son fundamentales de entender y reinterpretar como los que nos van a enlazar y la construcción de un proyecto de hábitat con calidad. Entonces, cuando vemos estas identidades de entender el territorio, de entender los hábitos, digamos, las formas de habitar, pues yo hablo que todos estos construyen lo que se llama los espacios intermedios. Y estos son una secuencia que va desde lo más público hasta lo más privado, desde la calle hasta la cama. O sea, solucionar un proyecto de vivienda no es, tengo que repetir una unidad tantas veces en un lote X. No, realmente es entender que al repetir una unidad, ella tiene un engranaje, unos elementos que van conectando. Pero cuando también llego al interior de la vivienda, desde la puerta hasta la cama, hay una cantidad de espacios que los debo entender. Ya, se llaman en general las circulaciones. Y todas esas circulaciones tienen espesores, movimientos que enlazan desde lo más público hasta lo más privado. Esta fotografía me parece a mí muy interesante porque bien es un proyecto de vivienda, pero me muestra el potencial que tiene cuando uno logra de entender los espacios intermedios, de que desde el interior me conecto a través de un balcón, ¿cierto? Y observo lo que está en la calle. Y esto me permite entender el tejido de la ciudad. O sea, entendido de que hay un barrio con gente real y que vive allí y que está en contacto con uno. Entonces, la vivienda realmente se extiende mucho más del ámbito privado. El diseño no puede resolverse únicamente diseñando la unidad, sino, como les digo yo, los espacios intermedios que conectan para la construcción de un buen edificio y luego los que se conectan para construir un nuevo barrio. Porque un proyecto de vivienda finalmente, de nuevo insisto, es la calidad de la ciudad que vamos a proponer. Desde aquí hay una escala que va a impactar, que es la ciudad. Entonces, pues dirán, bueno, ¿qué es toda esta carreta? O sea, realmente el diseño debe propiciar procesos reflexivos sobre qué es esencial para la vivienda digna, un barrio digno y una ciudad digna. Entonces yo les quiero presentar hoy 3 casos de proyectos de vivienda colectiva en Medellín y en la región, en un lapso de 20 años, porque este primero fue hace 20 años en realidad, y mostrarles cómo el proceso de la vivienda, del espacio intermedio está impactando en cada uno de los proyectos y realmente buscan tener unos barrios, digamos, sostenibles y conectados con la ciudad. El primer proyecto es La Playa. Como ven, fue en el 2004, entre el 2000 y el 2004. Aquí, otra cosa que hago importante, digamos, en esta reflexión de los 3 casos es que también están desarrollados con 3 actores diferentes. O sea, el hecho que los actores estén privado, gobierno, caja, o estén en regiones consolidadas y urbanas tan grandes como Medellín o en la región, no importa. O sea, no tiene ninguna diferencia porque la estrategia de el espacio intermedio como estrategia de diseño está en todas 3. Entonces esta fue desarrollada por el privado y este es Medellín, pues yo creo que muchos pues la reconocen fácilmente. Es un valle que está a 1500 metros de altura, es un valle donde la montaña realmente sube casi 1000 metros desde la parte más plana hasta la cima. Y el primer proyecto se desarrolla en el centro de Medellín. Este es en el año 2000, cuando hubo un cambio en la norma de tratar de que la vivienda de interés social no se estuviera desarrollando en periferia, sino que se pudiera desarrollar en el centro. Y en el centro tenemos, me voy a devolver, pues si bien tenemos las montañas, hay muchas quebradas que van bajando, la principal que se llama Santa Elena, que baja por el centro de la ciudad, es esta la quebrada.
Y en este punto ya deja de ser una quebrada abierta, sino que empieza ya a ser canalizada y es la vía, la avenida La Playa, que es pues el centro de Medellín. Aquí está el Teatro Pablo Tobón Uribe, está el Parque de Boston con su iglesia. Y en este espacio, digamos, esta manzana que estoy mostrando acá, era donde estaba la fábrica de Coltejer, una fábrica textilera. En el año 80 se hace una primera, digamos, intervención de vivienda, que es esta. En el año 90 se hace esta segunda intervención y en el año 2000 nos llaman a nosotros, a Juan Bernardo y a mí, para desarrollar esta manzana. Entonces, si el plan era construir 254 unidades, nosotros nos hicimos dos preguntas. O sea, ¿cómo podemos lograr un diseño flexible para que los habitantes tuvieran una identidad propia? Y cómo podríamos, la segunda era, ¿cómo podríamos diseñar 254 unidades en una manzana sin sentirse denso? Entonces, para contestar la primera, para el tema de la flexibilidad, se diseña una unidad básica. Esto es en el año 2000, o sea, esto ya es muy común, pero en su momento diseñar así no era común, me explico. Nosotros diseñamos donde el perímetro del área de la vivienda fuera completamente estructural, definiendo un área de servicios con una cocina, unas ropas, un baño flexible, que llamamos nosotros, pero de nuevo en el año 2000 esto no era aceptado fácilmente, y donde habían 4 ventanas idénticas con un balcón. Para lograr la mayor superficie posible, esto tenía 52 metros cuadrados. Nuestra competencia, o sea, un proyecto que se estaba haciendo en paralelo en Medellín, tenía 46 metros. Para nosotros era fundamental que 6 metros de diferencia era importantísimo. ¿Por qué? Porque no estábamos entregando acabados de ningún tipo, sino que nosotros decíamos, es más fácil, pues es más importante entregar más área, porque el área nunca la puedo comprar, mientras acabar mi apartamento sí lo puedo acabar. Yo puedo llegar, estucar, pintar, ponerle cielo falso, ponerle el piso y hacerlo a lo que la persona lo quiera tener, ¿cierto? Y no como el arquitecto quiso, que muchas veces no gusta en este tipo de proyectos. Entonces, el área de 52 metros era fundamental. Entonces, entregábamos este espacio así abierto, donde había una posibilidad, digamos, de habitarlo con una sola habitación, si se quisiera, que esta mampara permitía acomodar esa privacidad, o por las 4 ventanas, pues se podrían hacer, digamos, las distintas formas de tipologías de habitación. Una segunda habitación y una habitación, pues, digamos, principal más grande. Y aquí, digamos, el closet, digamos, compartido, uno para un lado y el otro para el otro. O en este caso podría uno decir, no, mantengo las 2 habitaciones, pero hago un estudiecito acá atrás. O, no, finalmente necesito 3 habitaciones. Entonces tengo principal, 2 secundarias y un baño adicional. Entonces, este es, digamos, el desarrollo del tema de la flexibilidad. Ahora, para lograr el tema de hacer las 254 viviendas sin ser, para lograr que no se sintiera denso, esta fue la aproximación. Si bien teníamos una unidad, 4 unidades se agrupaban de tal manera para generar un punto fijo. Este punto fijo, digamos, tenía una forma que la llamábamos como de aljibe, porque era circular y se giraba, generando una puerta principal y una secundaria, pero había un paso en el primer piso siempre. 4 de estos puntos formaban la primera hilera, luego la segunda, luego la tercera. Se subían las escaleras, se generaban los espacios y los senderos entre ellos, donde estaban los senderos entre los edificios, un parque principal sobre la quebrada, que está a este lado, y parqueadero perimetral y los edificios. Entonces, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo va? ¿Qué pasa? Tenemos 3 edificios acostados, pero realmente son
12 edificios. Entonces, cuando yo tengo 12 edificios y tengo 254 viviendas, realmente eso cambia inmediatamente la noción de densidad, porque en realidad mi edificio, yo comparto este edificio, digamos, con 25, porque estos edificios tienen 6 pisos, 25 o 26 apartamentos. Entonces la noción de densidad cambia completamente. Si yo hubiera pensado que esto es un solo edificio, pues 254 dividido 3, pues me da casi 80, cada uno 80 y punta. Entonces esta noción de densidad es muy diferente y es muy importante para lograr lo que nosotros es fundamental, que es el tejido de un vecindario. Entonces aquí vemos el proyecto ya construido, pues ya esto tiene, como les digo, casi los 20 años desde su primer momento. Aquí ya está el proyecto, hace unos años pues se tomó esta foto y sobre la quebrada pues hubo un cambio importante, se desarrolló lo que se llama el Museo del Parque de la Memoria, y es un edificio bajo, denso pero bajo, y que para nosotros, digamos, eso tiene una cualidad. Aquí vamos a recorrer en él y el lote tenía una condición que estaba sobre una plataforma, o sea, la fábrica tenía una plataforma existente, entonces los edificios se posan sobre esta plataforma que les da como una independencia a la calle de Bélgica que está aquí inferior, y uno asciende a estos espacios, y esto, digamos, es el espacio de los senderos, que es un espacio, digamos, muy activo, muy vivo, donde las personas, digamos, están muy conectadas con el espacio. La arborización, digamos, fue plantada por nosotros, pero, digamos, todo lo que está de las puertas para afuera se cede como espacio público, pero las personas, en realidad, ellos han empezado con el tiempo a apropiarse de este espacio. Y esto se ha vuelto fundamental porque, como bien sabemos, pues somos un país en desarrollo donde mantener el espacio público es complejo para la municipalidad. Entonces también es bonito cuando las personas empiezan a cuidarlo por sus propios medios. Que ellos realmente lo cuiden, para mí garantiza la construcción de una comunidad sostenible. Esta es la misma foto que veíamos hace poco, pero realmente aquí tengo varias cosas que quiero mencionar. O sea, no solamente, digamos, esta relación que es bonita, digamos, del cuidado del espacio público, sino, como ven, los apartamentos de primer piso también tienen balcón. Y dirán, ay, pero balcón en primer piso, pues sí. Lo que queríamos dar era igualdad. Todos tenían el mismo derecho. El balcón podría estar aéreo o en primer piso, pero con un objetivo diferente. Porque si bien la norma no permite hacer vivienda con una actividad, digamos, comercial en primer piso cuando se hace vivienda de interés social en ese momento, pues estos apartamentos o esto, digamos, este espacio también podría ser un consultorio, podría ser una tienda. Y cuando uno da esa posibilidad, o sea, lo diseña de tal manera que se pueda hacer, pues realmente se van dando. Entonces, miren, por aquí, el balconcito es el punto de acceso para entrar, y aquí tienen, pues ven las banquitas, se sientan y están un barcito, no sé si es un bar, no sé qué, pero sé que en uno de estos hay una tienda y en uno de estos hay un consultorio. Entonces da esa flexibilidad que para nosotros era importante y que se da genuinamente por la necesidad de la comunidad y no porque una norma dice que hay que poner un comercio en tal punto que muchas veces realmente no funciona tan bien. Entonces esto ha permitido la construcción, digamos, de un barrio. Lo otro es, si bien todas estas zonas verdes son públicas, pues estos le han puesto el cerramiento para cuidarlo. A veces me preguntan, Ani, ¿pero eso está bien o mal? Y yo digo, para mí está muy bien, porque realmente están cuidando del espacio. No es le están haciendo, lo están sembrando, están dejando que la vegetación crezca. Eso me parece excelente, porque el Estado, de nuevo, tiene mucha dificultad en el mantenimiento de todos estos espacios. Y por último, pues tenemos que en el interior, pues si bien habíamos entregado un apartamento en obra gris, pues las personas lo terminan de acuerdo a sus necesidades y a sus gustos. Entonces ese pues es el primer proyecto, que es la playa. Ahora vamos a ver el segundo, que se llama La Habana.
La Habana se encuentra en Salgar y este fue desarrollado con la gobernación de Antioquia. Yo durante el 2015, perdón, desde el 2012 hasta el 2016, trabajé como consultora en el área de Viva, que es el Departamento de Vivienda de Antioquia, donde se desarrollaban proyectos de vivienda colectiva, rural y urbana en todos los 125 municipios pues, de Antioquia. Y este es el caso de uno de ellos, y es en Salgar. Y es un municipio que queda más o menos 1 hora y media de Medellín al suroeste, a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar. Es un valle, pues, aquí lo ven, muy estrecho. Como ven, el municipio pues es una tirita larguita en la base de las dos montañas, donde su actividad, digamos, económica primaria es el café. Y el 18 de mayo del 2005, después de unas fuertes lluvias, se desbordó la quebrada Liboriana, que viene desde acá atrás, y sucedió pues el desastre que recordamos se llevó 384 viviendas y 17 puentes. Esto fue al segundo día, fuimos allá a ver qué era lo que había pasado, pues es irreconocible, no se reconocía pues el municipio. Como ven en esta fotografía, el lodo subió hasta acá, como ven, se llevó pues estas casas, aquí ven exactamente la situación. Esto todo estaba construido y bueno, se llevó absolutamente todo, las piedras que bajaban eran de un tamaño colosal. Y aquí hubo un trabajo muy interesante porque se construye un grupo que se llama La Reconstrucción de Salgar, que es una alianza público-privada y social. Entonces, desde lo público estaba desde el gobierno nacional, el gobernación de Antioquia y la alcaldía, estaban también las fundaciones, varias fundaciones de Antioquia, y desde lo privado había una gerencia integral. Entonces, desde el gobierno nacional era la gestión de todo, digamos, la parte económica para la construcción, para dar pues el dinero necesario para la construcción del proyecto. Desde lo social, pues todas las fundaciones en ayudar a reconocer, digamos, cada una de las familias y empezar a definir dónde y a qué proyecto deberían estar y acompañarlas en un proceso que fue muy rápido. Lo debo decir porque en general siempre se demoran mucho, nos demoramos más o menos 1 año en todo ese proceso, y la gerencia privada que tenía que ver con la planificación, ejecución y construcción del proyecto. Entonces fue un proyecto pues récord y rápido y muy interesante. Entonces el primer ejercicio que había que hacer era encontrar los lotes, o sea, dónde íbamos a construir, reconstruir esas viviendas. Entonces se identifican 3 lotes, uno que está más alejado, que está en el corregimiento de La Margarita, y donde se van a hacer 50 viviendas rurales, porque de las viviendas que hubo, digamos, la tragedia eran rurales y urbanas. Entonces, este fue uno de los lotes para la vivienda rural. Y luego en el municipio, pues como ven, pues este es el casco urbano, pues casi tierras disponibles eran pues, muy pocas. Y encontramos 2, una un poco más alejada al principio del municipio, que estaba ya en suelo de expansión, que es donde se harían 186 viviendas, y esta de La Habana, que era, digamos, mucho más cerca al parque principal, que se llama La Habana, para hacer 42 viviendas. Entonces, el lote que encontramos es este, muy irregular, pues primero en forma. Como ven, del lote para atrás, miren con cuidado qué tan seguidas están las cotas, una pendiente muy fuerte. Aquí hay como una especie de planicie y se vuelve y se empina hasta abajo. Hacia este lado hay una quebrada que baja a la Liboriana, que fue la que tenía el desborde. En este, digamos, lote tenemos unos vecinos, existía una vivienda de un pisito aquí, y tenía interesante era un complejo deportivo a este lado. Esta imagen que vemos aquí a la izquierda, pueden ver, es la pendiente de esta calle que baja.
o sea que era un lugar bastante empinado. Entonces, aquí la pregunta que nos hicimos era, si el plan era construir 42 viviendas, ¿cómo podríamos diseñar una vivienda que fuera adosada una al lado de la otra y apilada una encima de otra, pero que no se sintieran que estuvieran viviendo en edificio? Porque miren la fotografía, la gente vive como en casa, o sea, yo desde la calle llego a mi casa, aunque aquí puede haber una casa o otra, yo desde la calle entro a la casa. Hay una noción de que la casa o sea, la gente no sabe vivir en edificio, y esta es una de las dificultades más grandes cuando llegas a los territorios que no están en ciudades grandes. Cuando hay que densificar, cómo lograr que la sensación de densidad no se sienta perturbada por las escaleras, ¿cierto? Que tengan la idea de que todavía están viviendo en casa. Entonces esa fue nuestra primera preocupación. Y la segunda era, ¿cuál era la escala adecuada? Porque pues la presión que teníamos por parte del gobierno era más casas, hagan lo que puedan. Y nosotros, no, es que no podemos hacer edificios altos. O sea, era la preocupación, ¿cómo lograrlo? ¿Cuál era la escala adecuada para este municipio? Y el tercer pregunta que nos hicimos era, ¿cómo podemos conectar, digamos, las familias a este proceso? Entonces se diseña una tipología que la llamamos la galería. Entonces, esta tipología, que se llama galería, que tiene una fachada, tiene dos fachadas, una adelante y una atrás, donde hay un corredor, andén, calle al frente, suficientemente ancho para yo circular, para generar un esquicio donde hago como un espacio antes de entrar para una banca, y genero un espacio con unos servicios agrupados, zona de ropas, cocina, baño múltiple, dos habitaciones idénticas, quiero decir en tamaño, porque son exactamente idénticas, y un espacio social que al tener dos ventanas permite construir una mampara adicional para una habitación adicional o un estudio o lo que se quisiera. Y ellas se pegan una con la otra y generan lo que nosotros llamamos una calle aérea continua. Entonces hay una sensación de que yo vivo como en un andén aéreo. Y urbanamente, esos edificios se emplazan en la zona más plana, la meseta superior, ¿cierto? Generando un espacio colectivo que me vincula con lo existente, y la otra vivienda un poco más abajo. Y aquí se desarrollan las 42 viviendas. El proyecto, digamos, uno lo ve y dice, ah, es baja altura, 3 pisos, pero eso no es lo común. Si vieron las fotos anteriores, todo era de 1 o 2 pisos, o sea, un tercer piso, ¿será que la gente va a aceptarlo? Es que aquí son temas delicados que uno debe tener en cuenta en los diseños, y cómo facilitar la idea de que no sea se sienta tan edificio. Nosotros pensamos que al tener estos diseños con esta escalera abierta y estos corredores, pues facilitaría ese proceso de aceptación por la comunidad. Estos son los edificios ya en el lugar, ¿cierto? Como ven, pues, o sea, como les vuelvo a explicar, todo es 2 pisos. Aquí hay un riesgo, o sea, los riesgos de que haya una aceptación por las familias. Entonces, por eso los diseños hay que entender mucho como las problemáticas o los intereses de los lugares. Y estos grandes corredores empiezan a tener para nosotros algo muy importante. Y cuando hablo de estos corredores, esto es todo lo que llamamos espacios intermedios, o sea, es ese espacio entre el adentro y el afuera. Y este espacio adicional, que es fundamental, empieza a ser apropiado tímidamente por una silla, ya por una banca y miles de matas, ¿cierto? Y eso es lo que para nosotros es la garantía de empezar a cuidar lo colectivo. Porque a nosotros no nos sirve una inversión tan importante que las personas nada más cuiden de la puerta para adentro. Para nosotros es fundamental construir comunidades que cuiden no solo su privacidad, sino la ciudad. Entonces, nosotros creo que nos hemos vuelto sociedades muy egoístas, donde lo de afuera es lo de afuera y no me importa nada. Yo admiro mucho las sociedades, digamos, orientales, que tienen esa, digamos,
particularidad de cuidar siempre lo de afuera, que es muy importante lo de afuera. Y yo creo que la arquitectura puede ayudar a esa noción de cuidar lo de afuera, y es un poco los propósitos que tenemos nosotros con este proceso. ¿Y qué pasa con estos corredores? Pues bien, son grandes patios para los niños jugar, o es el lugar donde las señoras se sientan a conversar o divisar lo que está sucediendo hacia afuera. Y la comunidad, si bien no podía participar activamente en el particular del diseño, porque como les digo, esto fue un proceso muy rápido, sí involucraron en 3 partes importantes. ¿Qué se hizo con ellos? Fue de identificar dónde habían vínculos familiares o de vecindad para poderlos ubicar según esas condiciones en los distintos 3 proyectos que les había mencionado. Y segundo, cuando ya estaban identificados en cada uno de los 3 proyectos, había un paso de cómo llevar cómo elaborar ese proceso de llevar sus pertenencias al proyecto. Entonces, se hicieron talleres de imaginarios donde se les entregaba una planta y ellos dibujaban cómo iban a empezar a tener sus elementos, digamos, privados, domésticos, dentro de la vivienda. Entonces ese fue el proceso para que ellos fueran imaginando ese proceso de cómo iban a habitar el interior de la vivienda. Y aquí vemos un poco ya la vivienda terminada. Digamos, en este caso, las fundaciones hicieron un gran trabajo de conseguir poder, pues, por ejemplo, la pintura. O sea, se logró terminar todas las viviendas pintadas, que eso para nosotros era pues un rubro importante, y eso se hacía pues a través de las fundaciones. Y como les mencionaba ahora, si bien tímidamente la gente empieza a apropiarse con una silla, esta señora con las supermatas, como ven, lentamente, pues eso va transitando para afuera. Y para nosotros eso es un indicio de la construcción de comunidades entre los habitantes. Y el último proyecto que les quiero presentar hoy es Curazaos. Este, digamos, es desarrollado con la Caja de Compensación Familiar Confama. Y este, digamos, lo hemos terminado justo antes de la pandemia y ahora pues apenas se empiezan a entregar. Este está localizado en Urabá. Urabá es esta punta de aquí arriba. Este es el municipio de Apartadó, que queda al lado del Golfo de Urabá. Y es importante explicar y contextualizar a Urabá. O sea, ¿qué ha pasado con la región? Este ha tenido un crecimiento urbano y demográfico en el territorio en la última década de una forma exponencial, ¿cierto? Debido a la industria bananera y al desarrollo del puerto que se está haciendo pues, en el Golfo. Y esto ha convertido que Apartadó sea una de las ciudades más habitadas de la región, pero que tenga unos graves problemas de déficit habitacional. Confama, por su parte, pues Confama siendo una de las cajas del departamento, que tiene no solo, digamos, un tema de vivienda, pues, sino que atiende el tema de cultura, recreación, salud, educación, emprendimiento y servicios financieros. Confama ha visto, digamos, la importancia de desarrollar el tema de la vivienda. Y esto se debe a que hubo un cambio de dirección desde el 2016. Y cuando llega el nuevo director, realmente se cambia la forma de pensar la vivienda, no como vivienda, sino vivienda y hábitat, donde se habla no de cantidad solamente, sino de cantidad con calidad y de migrar de vivienda a hábitat. Y eso se hace bajo 3 puntos importantes. Uno físico-espacial, que es en el que la arquitectura tiene que ver, que es la calidad. El otro es facilitar el acceso a la vivienda y el acompañamiento. Entonces, Confama, al ver, digamos, la necesidad y la problemática de Apartadó, adquiere un lote de 13 hectáreas en zona de expansión sobre el río Apartadó, este es el río Apartadó, para el desarrollo de 1.550 viviendas. Este plan maestro lo diseñamos con Urban EAFIT,
donde las premisas, digamos, de este plan maestro para construir es un nuevo barrio. O sea, ¿cuál es digamos, el concepto principal? No cuántas viviendas me caben, sino cómo construyo un nuevo barrio. Y el construir un nuevo barrio tiene que ver principalmente con unos estructurantes principales. Uno, sobre el río se establecen unos equipamientos educativos, una conexión al barrio, a la otra orilla, o sea, conectar las orillas, y una zona comercial. Y se plantea una vía principal que se llama Vía Jardines, que se hace, digamos, de forma sinuosa para realmente construir un espacio con una identidad propia que contenga a lo largo de ella unos equipamientos, digamos, de comercio, espacios de deporte, parques, etcétera, y donde de ellos se desprende todo el sistema de vivienda. Ahora dirán, las viviendas, ¿por qué están como que paralelas? Bueno, aquí hay un tema de asolamiento, estamos sobre el nivel del mar, con la humedad más alta, pues o sea, una zona muy húmeda y donde el calor es muy, muy fuerte, pues aquí el aprovechamiento de los vientos y estar en la orientación adecuada para el asoleamiento, pues es fundamental. Entonces, el proyecto se plantea, digamos, el plan maestro en digamos, estas dimensiones donde lo ambiental es una premisa fundamental para el desarrollo de corredores ecológicos, ¿cierto? De la vegetación y los equipamientos que se tienen que contener, y desde lo humano para construir realmente un espacio, digamos, de calidad y de una movilidad lenta con espacios privados de vivienda. Y el proyecto Curaçao es la primera etapa, que es esta que está señalada acá, con 210 unidades. Entonces, aquí la pregunta que nos hicimos era, si en este proyecto de 210 unidades, ¿cómo podemos incluir todos los principios del esquema del plan maestro? Y cómo podríamos tener un buen programa social y financiero para que la comunidad pueda acceder fácilmente a los proyectos. Entonces, este proyecto de vivienda arranca, digamos, a diferencia de los otros que les he mostrado desde lo micro a lo macro, voy a mostrar desde lo macro hacia lo micro. Cómo construir un buen barrio o un buen vecindario. Entonces, tenemos estas premisas. Debe tener una sensibilidad al paisaje, unos espacios verdes saludables, mezcla de usos y una movilidad 30. Entonces, los edificios, tenemos el paseo Jardines, del cual uno desciende y tiene unos espacios de parqueadero paralelo, del cual se desprenden unos senderos que dan accesos a los edificios. Estos senderos no solamente tienen estos senderitos que dan los accesos al edificio, sino que también generan unos vacíos o unos claros con una cantidad de actividades para la comunidad. Tenemos un jardín aromático, tenemos el óvalo de los juegos, tenemos los gimnasios. Entonces, a través de cada uno de estos senderos, que además de entrar a cada uno de los edificios, aparecen actividades para el disfrute de la comunidad. Aquí vemos el proyecto, digamos una foto un poquito más aérea. Están los edificios, tienen 5 pisos, los senderos, aquí están de donde se parquean los carros, y al entrar, pues en estos están los parqueaderos de bicicletas y motos de cada uno de los edificios. Nosotros, digamos, por ejemplo, el tema del parqueo, siempre hemos visto que generar grandes globos de parqueaderos se vuelven unas cosas muy áridas, muy duras y muy alejadas. O sea, lo importante es diluir, así es nuestro concepto, todos estos espacios dentro de los proyectos. Entonces, los parqueaderos, como ven, cada edificio al frente de ellos, cada uno tiene la zona de parqueaderos y está acompañado siempre de una zona de jardines que lo va a empezar, digamos, a proteger, a que no se vean pues como estos grandes elementos pues puestos ahí, como a darles como a bajar un poco esa temperatura que es tan fuerte. Y estos espacios, como les decía, los edificios no son paralelos, sino que empiezan a generar unos esquicios más cerrados, como unos patios fluidos, donde
se rescatan pues los árboles que existían, pero también se generan entonces espacios para el disfrute de la contemplación, para uno sentarse, o un pequeño gimnasio, o el gran óvalo de los juegos infantiles, ¿cierto? Entonces, estas son un poco como estas estrategias del espacio de barrio. O sea, los espacios verdes se empiezan a diluir entre los edificios, ¿cierto? Para el disfrute a una escala de familiar o de la comunidad. ¿Dónde están entonces todas estas actividades? Luego tenemos a escala intermedia, que la llamamos la agrupación, cómo crear un buen edificio. Entonces, en este caso, nosotros, nuestros conceptos es una doble fachada, una altura sostenible, donde haya mezcla de tipologías y una calle aérea. ¿Por qué doble fachada? Porque necesitamos tener una excelente ventilación cruzada y buena iluminación por el tema del clima. Y porque para nosotros, para garantizar la calidad del espacio público, es fundamental un registro, o sea, ojos sobre el espacio, lo que tanto hablaba Jane Jacobs. Una altura sostenible. Creemos que, ¿cuál es la altura adecuada de un proyecto? La altura de un árbol. O sea, si en el lugar puedes sembrar árboles que tienen 35 metros de altura, pues esa es para nosotros la altura ideal de la vivienda. Y sobre todo en esta época de tanto confinamiento, creo que es tan importante la naturaleza en la vivienda. Entonces, tener la naturaleza cerca, que se mueve, que te muestra las facetas del tiempo, es fundamental. El otro es la mezcla de tipologías, que si bien ahora no se permite por norma, un poco lo que vimos al principio en la playa, un apartamento pues tan loft, pues entonces es generar mezcla de tipologías. Puede que los dos apartamentos tengan 50 metros, pero que sean diferentes distribuidamente. Y el tercero, pues la calle aérea, que un poco ya la vimos en el proyecto anterior, pero digamos aquí está un poquito más reducida, pero es el mismo principio donde las personas siempre tendrán un porche y una banca de acceso. Entonces, se diseñan dos tipos de edificios, uno de 4 apartamentos por piso, otro de 2. Estos tienen todas las viviendas que tienen de a 2 alcobas y esta tendría a futuro 3 alcobas. Entonces, como les digo, esta es una escalera abierta, donde acá hay una malla para que se trepe, digamos, los curazaos, por eso el proyecto se llama curazaos, y donde hay una calle aérea con unas bancas, donde cada uno pues tiene ese espaciecito de porche. Y el apartamento, muy similar a lo que ya hemos mencionado, tiene las 2 habitaciones sin diferencia de jerarquía, esta se puede construir a futuro, un baño múltiple, una cocina, unas ropas y un espacio social. Y este tiene otra distribución, tiene sus 2 habitaciones, pero digamos acá tiene todo lo que es los servicios, digamos, agrupados en este punto. Entonces, si bien los dos son de 50 metros, son diseños diferentes. Aquí un poco la calle aérea y el porche con la relación al paisaje, las escaleras abiertas y el paisaje, un poco como lo que sucede con esos porches. Y por último, pues tenemos la unidad. ¿Y cuál es el propósito? Pues crear una buena casa, donde haya un confort, una flexibilidad y donde están los espacios intermedios. Esto pues ya lo hemos visto un poco en todos. Estas son, digamos, las 3 tipologías de 50, 49 y 56. No me voy a detener, pero lo que sí es el ejercicio de que si bien el apartamento es flexible en el sentido que sí hay una habitación que se entrega terminada, este espacio segundo, puede ser un estudio al principio, una habitación más pequeña o una habitación grande. Y lo que tiene de ventaja, digamos, estos apartamentos es que pueden mirar a ambos lados de esos senderos. Yo puedo mirar hacia una cara o hacia la otra y para nosotros es muy importante cuando el proyecto tiene un espacio público que se diluye en los edificios. Entonces, esta es, digamos, la parte físico-espacial, y yo creo que los proyectos de vivienda, yo hago esta otra analogía, es como un buen computador o un buen celular. Dependiendo del computador o celular que tú compres, con las gigas, el RAM, bueno, todas esas cosas, depende del software que yo le pueda comprar.
del buen software que pueda tener. Si yo no tengo un buen hardware, no tengo un buen software. Y eso pasa un poco con la vivienda. Si yo tengo un buen hardware, puedo construir un buen software que será la comunidad. Entonces, uno de los programas que tenemos es Camino a mi casa, que es un acompañamiento que se les hace a las familias antes, durante y después, para ayudarles a construir hábitos de ahorro, para ayudarles a tener un diagnóstico financiero, no me voy a tener, y a ayudarles a buscar el apartamento, ¿cierto? Esto es una ayuda que se les hace a cada familia para conseguir, digamos, su vivienda. Pero el otro, que es muy importante, es la construcción de la comunidad. Esas 210 familias hay que ayudarles a construir una comunidad, a tejer redes para lograr que tengan una sostenibilidad ambiental, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social. Esto es que las personas entiendan, que cuiden lo que se ha construido en espacio, digamos, abierto, y digamos que el proyecto que uno diseñe no genere unos costos adicionales a futuro. Y uno, digamos, que lo vamos a hacer ahora en noviembre, este es nuestro primer, digamos, piloto, es la construcción del jardín aromático de mariposas. ¿Se acuerdan que les mencionaba que aquí iba a haber un jardín? Este jardín se compone de 2 anillos, donde estarían entonces estas, digamos, especies, estas plantas. El anillo exterior de cada uno de estos 2 de color lo construye Confama, o sea, el constructor. Y el anillo interior lo pone el habitante. Entonces, el día que se les entrega la vivienda a cada una de las familias, se les entrega una plantica. Esa plantica la deben cuidar 3 meses en el apartamento y la idea es que ellos se vuelvan los jardineros, ¿no? Y luego hay un evento donde ya se hace que vienen y terminan en los anillos y entonces así es, digamos, la construcción del jardín, porque nuestro propósito es construir identidad con habitantes jardineros. Y en el tema de la vegetación, digamos que este es un tema puntual, porque tiene una actividad, digamos, para construir comunidad, es también toda la vegetación que estamos planteando en los proyectos para contribuir a la conectividad ecológica y dignificar el espacio público. Entonces, este es un poco el proceso de los proyectos. Como les digo, se terminó la construcción cuando arrancó la pandemia, debido pues a la situación que estamos viviendo. Todavía no se ha podido entregar, se entregan ahorita en noviembre, y pues el ejercicio de esta jardín aromático se va a hacer en este punto. Entonces, hemos visto pues un poco los 3 proyectos, La Playa, La Habana y Curaçaos, cada uno pues en 3 contextos muy distintos, 3 momentos distintos, 3 actores distintos, y realmente el único, digamos, elemento en común ha sido el enfoque del diseño, que es comprender la esencia del problema, la necesidad de habitar, construyendo una identidad territorial a través de unos espacios intermedios. Estos proyectos sin duda no los hago yo sola. Hay un equipo detrás importante. En La Playa, pues mi socio es Juan B. Echeverry. En La Habana fue Taller Síntesis, y pues en Confama, pues todo el equipo de Confama. Entonces, con esta imagen, pues, no, mentira, no sé si puedo conversar. Tenía otra cosa para decir, pero no sé si tengo tiempo, Cristian. ¿Me cuentas? Que quería hablar un poco de unas... Y tranquila, Ana Elvira. Bueno, es que por lo general paro acá, pero como es más académico, sí me parecía interesante contarles un poco lo que hemos ido pensando sobre lo que ha pasado con toda esta pandemia, o sea, cuáles serán los nuevos hábitos en la vivienda y si se logran o no se logran, o si ya los tenemos incorporados. Entonces, digamos, en la vivienda hemos pensado que hay 3 ejes fundamentales. Uno que es la salubridad, la colectividad y la productividad. Y la salubridad tiene que ver con bioseguridad y naturaleza, la colectividad con la percepción de densidad y bienestar, y la productividad con polifuncionalidad económica. Que creo que muchos de los proyectos están incorporados, pero hay
pero estos son, digamos, los propios que hemos desarrollado. Esto, digamos, es muchas de las conversaciones que hacemos con nuestros aliados para lograr como sensibilizar que, de nuevo, la vivienda no es un tema de números, sino un tema de hábitat. Entonces, en la bioseguridad hablamos, digamos, pues el tema de evitar el contagio. Entonces, o sea, esto no es nuevo, en 1900 también pasó al principio, en 1800 también en las ciudades tenían grandes problemas de higiene y como que se nos olvida, ¿no? Porque cada vez somos más, creemos que ya se solucionó, pero es que cada vez somos más. Entonces se nos olvida que debemos tener espacios más ventilados e iluminados, pero también debe haber espacios que hemos eliminado en los diseños como los vestíbulos y los lobbies, o espacios, digamos, sí, donde tú dejas una cosa para entrar a otra. O sea, estos espacios de transición, espacios intermedios, creo que van a ser cada vez más importantes en los proyectos. Lili, qué pena, No me voy a revés. detener acá, voy a seguir con el tema de la Como naturaleza. el polo a tierra es el cable. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor. El otro punto es la naturaleza. Creo que se va a volver fundamental no solamente ver el paisaje, sino tener la vegetación y la naturaleza en los proyectos. O sea, poder tener un jardín o una huerta en casa, tener jardines verticales, digamos, o lugares colectivos de producción de vivienda. Entonces yo creo que eso va a ser un punto, podrá ser interesante en los proyectos. El otro, cuando hablamos de colectividad, sobre todo en temas de vivienda, pues la percepción de densidad. Prefiero vivir aquí, donde todos entramos por el mismo tubito, o de pronto en algo donde se diluya, o sea, haya más circulaciones, evitar realmente que yo esté solamente concentrado en un solo recorrido. Entonces esto, digamos, es un poco que la circulación debe ser más abierta, más amplia y más activa, ¿cierto? Entonces, menor número de apartamentos por piso. Entonces es empezar como a revisar estos temas y que logre también para este tema de la colectividad generar un bienestar. O sea, cuando yo veo estos proyectos así, a mí me da pues un dolor de estómago que no puedo, ¿cómo logro que la arquitectura me genere una bienestar mental y de salud, donde yo pueda correr? O sea, hemos pensado, por ejemplo, que los edificios deberían permitir que las circulaciones internas sean como el espacio del ejercicio, pero no puede ser solamente la circulación de 1.20, debe ser más amplio, debe haber una cantidad de cosas como adicionales que uno pueda generar. Y por último, ya en el interior de la vivienda, es que si hoy estamos viviendo esta situación que yo creo que va a perdurar un rato y va a cambiar muchos hábitos, debemos pensar que estas flexibilidades que hemos hablado debe permitir es más bien más polifuncionalidad, que en un momento es una oficina, pero después yo cierro oficina y se volvió otra cosa. Entonces, ¿cómo lograr ese tema de polifuncionalidad y simultaneidad de usos en el hogar? Y por último, que permita, pues porque si bien la oficina a veces ya se volvió, está en la casa, que permita que sea una manera de un ingreso económico, pero eso tiene que ver mucho que los apartamentos no pueden tener una sola puerta para entrar, sino que de pronto desde ese, digamos, espacio común aparezcan aperturas para yo poder vender, ¿cierto? Y tener, digamos, desde el edificio esa posibilidad. O que haya unos espacios de coworking en un edificio, y bueno, y un tema de energías renovables en los proyectos. Entonces quería como mencionar esto último porque los proyectos no se pueden quedar, sino que las reflexiones deben continuar y ver cómo se pueden ir implementando con cambios muy sencillos en los proyectos. Entonces, así quería terminar. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ana Elvira, por tu presentación. Realmente es No muy sé, voy a dejar de satisfactorio. compartir. Es muy satisfactorio realmente ver cómo se empiezan a asociar los conceptos y la manera de pensar, en este caso la vivienda a diferentes escalas, desde lo que planteaba el arquitecto Daniel ahora y lo que tú estás presentando en estos momentos, ¿cierto? Y cómo ese prefijo de entre o intermedio empieza a ser ese elemento conector fundamental en el momento de pensar la vivienda
y no solamente pensarla como la manera de concebir casas como el objeto, como el producto, sino como esos elementos que son necesarios para tejer ciudad y para tejer comunidad antes de el espacio que realmente reúne a las personas, ¿cierto? Entonces, Sí. es bien interesante esta manera de comprender y desarrollar la vivienda desde tu oficina. Ujú. Vamos a abrir espacio entonces un poco a algunas preguntas que tienen nuestros personas en el chat. Está el Claro que sí. arquitecto Eduardo Peñalosa, que ha pedido la palabra inicialmente. Arquitecto, buenos días. Está con el micrófono apagado. Hola, Narvira, ¿cómo estás? Qué Bien, pena. ¿y tú? Bien, quería hacer una pregunta, primero como relacionada a lo que tú tocabas al principio de la ciudad, ¿cierto? Empezaste por el tema de la ciudad, después el caso de la identidad, ¿cierto? Y esto después en el tema de la construcción colectiva o de comunidad, que después se ve reflejado en el proyecto del Habitat. Y más que todo lo llevo al caso local, al caso de Ibagué. La pregunta iría más hacia cómo o cuáles serían esas estrategias que van más allá de lo político, perdón, para poder darle la vuelta a, a la ciudad cerrada versus la ciudad abierta. Que en el caso de las ciudades intermedias, el caso de Ibagué, el caso de la ciudad que yo crecí, era una ciudad completamente abierta. De acuerdo a esa pérdida de identidad, a esa pérdida de esos modelos que en algunos lugares, casos de Medellín, se dieron por tema de la violencia, de encerrar la ciudad, el conjunto, la unidad, como se le dice, aquí se le dice conjunto, pues eso es lo que está moldeando nuestra imagen, ese arroz que tú contabas desde la paella, es realmente, a pesar de algunos proyectos individuales que se empiezan a hacer, pero en Medellín ya un poquito con esa gran experiencia de lo que ha pasado en el poblado, que es lo que no se quiere, ¿cierto? Volver a estas ciudades de una escala más compactas, que se puedan vivir la calle. El caso en nuestra ciudad está pasando un poco lo contrario. Tuvimos digamos, una bonanza de espacio colectivo y estamos tornando a las viviendas, a los conjuntos, a las unidades cerradas. Y es el modelo y que en muchos momentos en las universidades, en las academias también se prolifera, no digo en todas, este tipo de modelo. ¿Cuáles serían cosas La estrategias? estrategia, Sí. bueno, es difícil, no es fácil. Por ejemplo, para la vivienda, digamos, colectiva, digamos, de interés social, ahí hay, o sea, es posible que se quieran cerrar, pero es diseñarla de tal manera que si está abierta, funciona. O sea, porque cuando está cerrada no funciona si la abro. O sea, nada funciona porque estoy dando la espalda a la ciudad. O sea, yo debo diseñarla abierta. Esa es la primera estrategia que yo haría. Que si la quieren cerrar cuando tú la entregaste es otra cosa. Ellos verán cómo la enmallan, cómo todo, pero está diseñada de tal manera que es abierta. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Punta de Piedra, que ella se cerró. Ellos lo quisieron, le pusieron una malla abajo y una arriba y listo. Pero ella funciona abierta. Esa malla se quita y funciona, conecta, permite. O sea, eso lo diría lo primero. Lo segundo es, realmente, cuando tú lo entregas cerrado hay un costo mayor para ellos posteriormente de mantenimiento, porque tienen que pagar todo el predial de ese espacio porque quedó privado. Y tienen que pagar. Entonces, cuando esos son costos que se transfieren, hay un problema. Entonces, cuando nosotros digamos, yo siempre he tenido, yo cedo todo, o sea, todo se entrega, es público. Aquí no hay nada privado, nada. Y si ubican, por ejemplo, los espacios colectivos de los proyectos en los bordes, no en el centro del lote, sino en el borde, como engranaje para conectar con lo otro. ¿Cierto? Entonces va mucho es como en la estrategia, o sea, yo diría, puede que lo cierren porque ese modelo americano que tenemos, pues es, mejor dicho, yo no sé qué hacer, o sea, prohibir la televisión americana, prohibir, pues, o sea, para ver si ven otra cosa en el mundo. Y lo otro es, cuando tú diseñas abierto, y como digo, y Jane Jacobs lo dice constantemente, ojos a la calle. O
sea, no cerrar la puerta y que yo ya no tenga nada que ver con los demás. Cuando yo cierro la puerta y no tengo nada que ver con los demás, es un desastre. Cuando yo tengo la manera de además de mi puerta de fachada, ver otra cosa, aunque sea desde el apartamento, eso ayuda porque estoy viendo todo lo que está sucediendo afuera. Es que para mí es eso. Yo creo que yo empezaría por ahí. Lo otro es un proceso de mucha conversación. Digamos, ahora que trabajo con Confama, que tenemos varios, digamos, relaciones con distintos constructores que piensan igual a lo que tú me estás diciendo, es como primero conversar, mejor dicho, es como dando clases, converse, 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 converse y converse. A ver, hay gente que copia, hay gente que no, ¿cierto? Pero cuando tú logras darle el clic al que toma las decisiones, es bueno. O sea, pero es de mucha conversación y paciencia, no es fácil, yo lo sé, o sea, no es fácil. Pero los proyectos, digamos, yo me voy por el sentido de la economía que va a poder tener las familias posteriormente, porque es que yo les puedo entregar un proyecto súper chévere, cerrado, les da la seguridad, pero ¿cuánto les vale mantenerlo? Un dineral, no pueden. Entonces ahí hay un tema que hay que explicar, es que el costo no es el proyecto que yo compro, sino el que tendré que pagar el resto de mi vida, ¿cierto? Entonces, que tienen que motilar, que tienen que pagar la iluminación externa de su espacio público, eso es mucho dinero para familias que no tienen cómo. Gracias. Bien. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, profesor Eduardo. El Carlos Pantoja iba a hacer otra pregunta. La pregunta es la siguiente para la expositora es ¿cómo han enfocado ellos en los planes de vivienda múltiples o de gran magnitud o de mediana magnitud esa franja de juventud, esa franja de jóvenes entre los 12 años y casi los 25 años, en donde están con sus hogares, con sus padres, ocupan unas zonas que a veces dejan los urbanizadores y se forman, digamos, núcleos nocivos para la misma comunidad. ¿Cómo pueden integrar en el proyecto elementos que hagan que esas personas ocupen, vivan, habiten su lugar? Porque pues ponerlos a sembrar árboles o otras cosas, pues de pronto nosotros los de cierta edad lo podemos hacer por nuestra vida sosa de pronto, pero esos jóvenes, ¿cómo los integramos a esos grandes planos de vivienda como el que acaba usted de enfocar? ¿Vale? ¿Sí? Mira, nosotros en esos proyectos tenemos espacios de gimnasios, pero digamos, hemos visto que segregar niños, a ver, yo sé que gusta, bueno, este es el de los niños, este es el de los jóvenes, este es el del adulto mayor, pero cuando hablamos con las, digamos, personas que manejan, digamos, las comunidades, nos dicen que eso no es bueno tampoco, que lo bueno es tratar de que sea comunidad, o sea, no segregar. Entonces hemos empezado a construir un tema que llama juegos abiertos. Y juegos abiertos es cómo enlazar actividades exteriores donde no importa cuál edad es. Entonces, o sea, eso lo vamos apenas a implementar en el próximo proyecto, pero hemos trabajado como en eso y tiene que ver con actividades para el ejercicio, el descanso, o la recreación de los niños, la conexión de internet y cómo hacer eso con esos elementos, con elementos que no te dicen trépese o ruédese o colúmpiese, o sea, que no sean tan monofuncionales, sino que son elementos que uno como que ve, ¿para qué será? Pero que ayudan a la creatividad. Pero a tu pregunta, digamos, en los proyectos, hoy por hoy tenemos sí zonas establecidas de gimnasios, que son para los jóvenes de 12 a 25 años, y eso ha gustado mucho. Sin embargo, hemos visto que esos gimnasios pueden tener un problema de mantenimiento a futuro, porque como tienen tantas bisagras, cosas, etcétera,
se pueden dañar y entonces ¿a quién le queda, digamos, el deber de volverlos a hacer? A ellos, entonces es un problema. Entonces estamos buscando cómo generar esas actividades físicas de una forma más sencilla y diluidos en los espacios. Yo, por ejemplo, aquí en Medellín hay una iglesia que se llama la Divina Eucaristía. Al lado de la Divina Eucaristía hay un parque. Y en ese parque había un pasamanos y una banca. Y supone que era para los niños, pero eso lo cogieron los jóvenes. Y es el parche de los jóvenes haciendo deporte. Entonces esos realmente es como un poco cómo generar una cosa sencilla donde los jóvenes puedan tener esa actividad al aire libre. Pero eso lo están incluidos hoy en esos espacios, unos triangulitos que mostré en algún momento. Pero no queremos que estén concentrados solamente en unos puntos, sino lo que estamos haciendo es el diseño de juegos abiertos que llamamos nosotros. No sé si eso te contesta. Muchas gracias, Ana. Tenemos una última pregunta del arquitecto Dimitri. Muy buenos días, arquitecta Ana Elvira, y a todos. Buenos días. Algo que me encantó de tu presentación es que en los proyectos que presentabas había una pregunta fundamental, algo que los cuestionaba a ustedes y que eso determinaba un poco, digamos, dar las luchas que tuvieran que darse, ¿sí? Pelear con índices de ocupación, con metros cuadrados, con presupuestos, porque había algo fundamental, digamos, que se generaban, digamos, al plantearse esa pregunta y que direccionaba digamos, la concepción del proyecto. Mi pregunta es precisamente cómo llegas a esa pregunta, o sea, cómo el equipo construye esa pregunta, porque a veces creo que en algún video que veía de Aravena, él decía que a veces lo más importante no es responder la pregunta, sino hacer bien la pregunta, sí, exacto. Entonces mi pregunta va ya, ¿cómo llegas a la pregunta? No, realmente son los factores que uno ve que tiene cada proyecto. Y cuando tú te sientes, o sea, aquí hay una cosa importante, o sea, esto no es una creación del arquitecto solamente, aquí hay una conversación que tiene que ser horizontal con todos los involucrados, constructor, estructural, pues, o sea, el financiero, porque es que todo el mundo está jalando la sábana para un lado, ¿cierto? Entonces hay que escuchar, o sea, yo creo que uno de los puntos importantes de nuestro arquitecto es aprender a escuchar y entender cuál es el problema que tienen los otros. Porque es posible donde ellos tengan el problema, que es donde sale la pregunta, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en La Habana, como les decía, no, allá pues el interés era, entre más viviendas es mejor. Es que claro, para cualquiera entre más viviendas es mejor, ¿cierto? Eso es la pregunta que se me hacían, o sea, ni tiene que ser de 5 pisos. Y yo decía, ¿de 5 pisos? Pues, ¿cómo? Pero volvían y volvían y volvían y volvían a decir, ¿cierto? Entonces, para mí, ahí sale la primera pregunta. 5, pero ¿cómo va a ser 5? O sea, ¿cuál es la escala adecuada? ¿Cierto? Finalmente, no era porque yo quisiera que fuera tampoco de 3. Me salvó, puedo decirlo, es que el suelo no lo permitía. ¿Sí? Pero entonces y era insistiendo con ellos, por favor, miren, y empieza uno a hablar con los sociales, hagan encuestas, pregunten, la gente va a subir 5 pisos, van a subir 5 pisos, porque es que a ti te lo ponen y tú lo diseñas, es que ese no es el problema. El problema es saber qué problema vendrá por haberlo hecho, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, cuando tú sabes que ellos te están preguntando todo esto, ahí es donde salen las preguntas, ¿cierto? Ahí es, pero sí, lo fundamental es, uno le dan como un papel de requisitos, a nosotros nos entregan, digamos, en Confama por cada proyecto, vean, Elvira, aquí cabe tanto, y yo, a mí eso no me dice nada. A usted le funciona como financiero, pero a mí no. Yo necesito entender un poco el contexto, qué está pasando, y a partir de digamos, tus problemas, yo voy a mirar cómo enfocarlo para poderlo solucionar, ¿cierto? Y me hago las preguntas a partir de esas dudas que tiene, digamos, el financiero o el constructor o el de normativa, que aparecen miles de temas, ¿cierto? Pero construyo mis propias preocupaciones para poder enfocar esos problemas y darle solución. Ok, arquitecta, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Ana Elvira. No sé si alguien tiene algún comentario final o si no, para poder cerrar.
y agradecer especialmente a Ana Elvira por su acompañamiento. También se encuentra todavía conectado el arquitecto Daniel. Si nos... Hola, Daniel. Estás con el audio apagado. Muy bien, felicitaciones, muy buen trabajo. No, a mí me encantó ver, ¿sabes qué es lo que me gusta de lo que tú presentaste? Pues un poco que hablabas del espacio intermedio, pues cómo se diluye el límite. O sea, tú lo hablas pues de obviamente de los proyectos muy específicos que tienes, pero es bonito porque realmente, y yo quiero que esto es muy importante como esa reflexión para los estudiantes, es que los proyectos no tienen una adentro y una afuera finalmente, todo pasa, o sea, uno se mueve a través de él, es el aire, ¿no? O sea, hay que comunicarse. Y digamos, en los proyectos aquí era muy válido y muy bonito ese espesor que tiene esa fachada para la construcción de los espacios, que es muy bonito. Sí, y lo que vos mostraste como ese concepto de umbral que también habla Aldo Van Eyck, ¿no? Ahí Sí. hay algo, ¿no? Que me parece que más allá de que sea un planteo urbano o un planteo arquitectónico, la idea del problema es el mismo, ¿no? Y me parece que está bueno que hayamos conectado en ese... Exactamente, así es. Buenísimo. Mucho gusto. Me alegro, igual. Lo importante de estos espacios es generar fortalecer esos intermedios que nos distancian entre el conocimiento y la arquitectura. Muchas gracias. Quisiera públicamente pues agradecerles a los dos por acompañarnos, por su carisma, conocimiento y por este espacio tan maravilloso que nos han permitido compartir el día de hoy. Desde el Grupo de Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad de la Universidad del Tolima, queremos extenderles la invitación para que nos acompañen en las otras sesiones igualmente, para que sigamos construyendo vínculos, tanto académicos como profesionales, y podamos avanzar, pues como promoviendo este pensar de la arquitectura, que para todos es tan importante, ¿no? En estos tiempos donde muchas veces se centra, lo financiero domina el desarrollo de nuestras ciudades y el desarrollo de la arquitectura, y creo que este tipo de escenarios nos abre las puertas y nos muestra que realmente se puede hacer muy buena arquitectura y de una manera muy, muy sencilla, ¿cierto? Digamos, cómo hacer bonita arquitectura, buena, funcional, es tan fácil, ¿cierto? No es tan complicado como muchas veces nos lo quieren hacer ver. Entonces les agradezco muchísimo a Ana Elvira y Daniel, a todos los asistentes el día de hoy por acompañarnos. Listo, muchas gracias. Quisiera que, pues, despedirnos pidiéndoles, pues, a los que quisieran encender las cámaras para agradecerles a ustedes públicamente, no sé, con un aplauso virtual por acompañarnos en este momento. Un saludo también a algunos de nuestros próximos conferencistas que estarán en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana igualmente. Muy puntuales daremos inicio. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos, un feliz día. Gracias.